La cultura emprendedora ha existido desde tiempos remotos. El hombre siempre ha tenido la necesidad de innovar para poder sobrevivir y tener una mejor forma de vida. Al principio, el emprendimiento servía más bien como una forma de satisfacer inquietudes y ciertas necesidades. No obstante, en la actualidad el concepto espíritu emprendedor se ha convertido en una herramienta fundamental para la innovación, la creación y el desarrollo de nuevos negocios. A veces vamos por la vida tan obsesionados con lograr resultados fulminantes que no nos damos tiempo para trabajar en nosotros mismos, en nuestros proyectos de vida, en desarrollar nuestros conocimientos y nuestras habilidades, esas que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo. El emprendimiento nace de una idea y después lo que hacemos es plasmar esa idea elaborando un plan de negocio, entre otras cosas para ver si es viable, para conocer si hay demanda real, si existe competencia, si en conclusión hay viabilidad económica. Digamos que es la parte objetiva y empírica del negocio. Sin embargo, para mí la fase más complicada a la que se enfrenta un emprendedor es la puesta en marcha de ese plan de negocio. Y es aquí donde aparecen las habilidades no técnicas del emprendedor. Por poner ejemplo, la creatividad, la iniciativa, la autoconfianza, la capacidad de trabajo, la perseverancia, el liderazgo, la aceptación del riesgo, la tolerancia al cambio y, en resumidas cuentas, el manejo de problemas. Sin estas cualidades es muy difícil llevar a la práctica cualquier idea o proyecto. Muy difícil. Desde luego, si fuera fácil, ¿quién no querría llevar a cabo su propio proyecto? Pero la realidad es que el emprendedor, cuando cree en una idea, no ceja en el empeño hasta llevarla adelante. El camino para poner en marcha un proyecto suele ser muy duro, con días malos, muy malos y días peores. Pero a pesar de ello, el emprendedor siempre sale adelante con solo una obsesión, que es llevar su idea, la mejor idea del mundo, a la práctica. No olvidemos algo fundamental. Una de las primeras cosas que aprende cualquier emprendedor es a caerse y volver a levantarse, que ahora a esto le llaman resiliencia. Pues hoy, precisamente, vamos a hablar de emprender y vamos a entrevistar a un emprendedor, un soñador que llevó a la práctica su sueño, su idea, su proyecto, al que considera su tercer hijo, y que decidió además plasmar en un libro al que ha titulado Sueño de altura, pues todo eso que ha vivido él desde el punto de vista, digamos, empresarial, pero también desde el punto de vista emocional, que yo creo que también es importante. Y ahí relata todas las experiencias y las vicisitudes vividas para la creación de una línea aérea a nivel internacional. Este es el programa de Aviación Digital Televisión 10+1 y empezamos. Hoy os traemos aquí, vamos a tener una entrevista chula. Raúl Zapico es autor del libro Sueño de altura, donde nos cuenta en primera persona su experiencia, los problemas a los que se enfrentó a la hora de crear una compañía aérea internacional, en este caso concreto en Cabo Verde, un libro muy emocional, repleto de anécdotas, algunas divertidas y otras no tanto, una historia de emprendimiento y de sacrificio personal. Muy buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Oye, la primera pregunta, sí que es la primera que suelo hacer en una entrevista de este tipo, que es ¿qué es lo que realmente te ha motivado a escribir este libro? Pues yo siempre tengo una idea de gente como tú, que es tan inquieta, tan emprendedora, tiene la cabeza siempre con muchísimas cosas y necesita de alguna manera que escribirlas y que se vayan, ¿no? Sí. Y realmente la motivación, ¿por qué escribes este libro? Pues la motivación, yo creo que fueron dos vertientes diferentes. La primera era porque cuando volví de realizar el proyecto en Cabo Verde,
No quería que este proyecto quedase en el olvido ante cualquier eventualidad que pudiese ocurrir con la compañía, ¿no? Todos sabemos que las compañías se crean, se desarrollan y algunas de ellas obtienen el éxito y permanecen en el mercado y otras de ellas lamentablemente no, y en nuestro sector, en la aviación, está plagado de ejemplos de ese tipo, ¿no? Entonces, por una parte, no quería que todo el trabajo realizado durante esos 5 años, no solo por mí, sino también por todo mi equipo de grandes profesionales, cayese en el olvido ante una posible eventualidad de ese tipo, ¿no? De cierre de la compañía o lo que sea. La segunda vertiente fue por un tema personal y yo diría que de cierre de etapa, ¿no? Yo creé Vinter Cabo Verde junto con mi equipo, obviamente fui el jefe de proyecto, luego el accountable manager de la empresa. Y cuando volví a Canarias necesitaba de alguna forma no cerrar esa herida, porque no fue una herida, sino todo lo contrario. Bueno, pero fue una batalla. Fue una batalla, sí. Pero necesitaba cerrar esa etapa de mi vida. Y estimé que poniéndolo todo por escrito, dejando salir pues todos esos sentimientos, toda esa rabia, en algunos casos también, ¿por qué no decirlo? Pues que sería una buena forma de cerrar esa etapa de mi vida, y así lo hice y estoy muy orgulloso y satisfecho del trabajo realizado. Oye, el proyecto este, que no es un proyecto, bueno, que ya se materializó, realmente era una estrategia, ¿no?, de Vinter, ¿no?, de diversificar un poco su negocio, ¿no? Con toda la experiencia que ya lleváis, el know-how de Vinter Canarias, trasladarlo a un sitio como Cabo Verde, ¿no? O sea, era una estrategia, digamos, de diversificación del negocio, ¿no? Había 2 pilares fundamentales. Uno era mantener el modelo de negocio de la empresa en la que yo trabajaba, en las Islas Canarias, y exportarlo a Cabo Verde, un territorio que por sus condiciones de ultraperiferia e insularidad encajaba como un guante en lo que era nuestro modelo de negocio con aviones ATR y en trayectos cortos, ¿no?, con escalas de 30 minutos, etcétera. Nos pareció una buena oportunidad, como menciono en algún capítulo de mi libro, para diversificar ese riesgo que tienen las empresas de, como digo yo, meter todos los huevos en la misma cesta, ¿no? De esta forma tendríamos una filial que nos aportaría tanto experiencia como algún tipo de rendimiento financiero en un mercado que no fuese las Islas Canarias, un mercado alternativo. Tú hablas en el libro, es que a mí me ha gustado mucho el libro, primero porque me identifico por una serie de motivos con el proyecto, que yo también estaba vinculado en un proyecto de este tipo, pero sobre todo hay una cosa que me ha llamado mucho, el tema emocional. Bueno, me da la impresión que tú eres una persona como muy emocional y muy pasional a la vez. Y luego tu parte, digamos, de emprendedor, ¿no? Entonces, paciencia, hablas paciencia y persistencia. ¿Dirías tú que estas son competencias necesarias para cualquier emprendedor? Absolutamente necesarias. Yo siempre digo no sé en qué orden, sí. Más la paciencia o la persistencia o la perseverancia, pero sí, fundamentales. El emprendedor que no tenga paciencia, que no emprenda. Y el que no tenga persistencia, tampoco, porque lo van a dejar al primer contratiempo, ¿no? Crear una compañía aérea tiene miles de desafíos, contratiempos, adversidades, ya no hablamos de adaptación a la normativa, meteorología, infinidad de situaciones con las que es necesario tener mucha paciencia y mucha persistencia. Sí, yo siempre digo a mis hijos, esto del emprendimiento es un poco genética, hay mucha genética, hay una muchísima genética detrás de todo esto, yo creo que es pues gente que tiene ese don, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que lo más difícil cuando tú emprendes es levantarte, porque cuando tú vas con un proyecto, ¿no? Y dices, joder, te vas con una ilusión, pero tienes días malos, macho, es que tienes días muy más malos como que buenos, aparecen en el libro, y además, joder, que por eso me ha gustado tanto, ¿no? Y tienes días muy malos, ¿no? Y yo siempre le digo a mis hijos, que no me ha salido ningún emprendedor, que lo voy a hacer, pero tienen otras habilidades. Pero, joder, digo, ¿sabéis lo que es más difícil? Porque yo estoy siempre haciendo cosas. Lo más difícil es, tienes mucha ilusión por una cosa y hay días muy malos y tienes que levantarte otra vez y ¡pum! Y seguir. Pero no solamente en el caso personal e individual tuyo, sino es que además, siendo jefe de equipo / líder / gestor, tienes que hacer que tu equipo
también goce de esa habilidad para recomponerse en los momentos difíciles, ¿no? Entonces tienes que, como digo yo muchas veces a lo largo del libro, tienes que liderar con el ejemplo y reponerte ante las adversidades que en el sector de la aviación son diarias y constantes. Muchas, Sí. además cada día una. Sí. Mira, hay otra frase que me he quedado con ella que dices, la magia de la vida y por ende el trabajo, ya que es parte importante de la misma, se encuentra en el cariño aportado en los pequeños detalles. En el contexto de este libro, ¿qué has querido transmitir con esta idea? Es tan importante el trabajo, es que quiero llegar al final del libro, quiero llegar a la pregunta. Sí, para mí esto va a sonar un poco cursi, pero para mí el amor y el cariño de las personas es lo que convierten los sueños en realidad, ¿no? Dependiendo del amor y el cariño que tú le tengas a un proyecto, vas a conseguir sacarlo adelante o no. De hecho, muchos problemas de muchos emprendedores es que realmente tienen una idea de negocio, pero porque creen que va a ser fructífera a nivel financiero, pero no le aportan el suficiente cariño para llevarla a la realidad. Yo lo que quiero decir es que hagas lo que hagas, lo tienes que hacer con cariño, con amor, con la satisfacción del trabajo bien hecho, intentando extender esto a toda la organización, ¿no? Desde la persona que también comento en mi libro, que limpia las oficinas, hasta la persona que hace el check-in, hasta la persona que carga las maletas, la que me despide, la que intenta despedirme, doña Nilda. Sí, entonces me refiero a eso, a que las cosas con cariño finalmente salen bien. Sí, pero quiero llegar un poquito. Vamos a ver. Este proyecto sale de ti. Nace de ti. ¿Esta idea es tuya? No. Yo cuando dejo la anterior empresa en la que trabajaba, sí, de director financiero, que también era una empresa que también tenía ATRs y operaba en Canarias y desgraciadamente la crisis se la llevó por delante, monto mi propia compañía de asesoramiento, monto una empresa de consultoría y a raíz de tener experiencia en el sector aeronáutico me van llamando ciertas empresas, ciertas compañías para que yo les haga estudios de mercado, proyectos de viabilidad, análisis de rutas, etcétera, ¿no? Una de estas empresas que me llama es la empresa con la que monté Vinter Cabo Verde, que me contrató para hacerles diversos estudios de mercado en áreas tan distantes como Melilla, las Baleares, Azores, Madeira, regiones todas ellas que tenían ciertos condicionantes que favorecían el negocio de implantación de una compañía aérea con ATR. Uno de los proyectos que yo les hice fue Cabo Verde, el proyecto de implantación en Cabo Verde. Y yo por cada proyecto que hacía, se hacía un consejo de administración y se evaluaban las posibilidades de ese negocio en concreto. En algunos lugares geográficos no se pudo llevar a cabo por los condicionantes de competencia, por ejemplo, en Baleares. En otros no se pudo llevar a cabo por otras razones, como en Azores y Madeira, pero Cabo Verde presentaba todas las circunstancias para que este proyecto fuese realidad, tanto a nivel operativo como financiero como humano. Y por eso se decidió dar el go ahead, como digo yo, y invertir en Cabo Verde. Hay uno de los capítulos que más me ha impactado dentro de todas estas dificultades que tú te encuentras para una compañía española que va a un nuevo país. Y siempre se encuentran rivalidades y enemigos no queridos. El día que te dicen que aparece tu coche con varios tiros. Sí. Tú ahí, claro... Ahí me quedo en shock, claro, porque además no me lo dijo cualquiera, me lo dijo un guardia civil de la Embajada Española en Cabo Verde, en Praia, y no recuerdo la hora, pero era muy pronto, a 6 de la mañana más o menos, me suena el timbre de casa para decirme que mi coche pues había sido objeto de algunos disparos, ¿no? Obviamente en ese momento te quedas en shock y no entiendes el porqué de la situación, no entiendes si es por envidias, por amenazas, por que no quieren que estés allí, pero el fondo de la cuestión es que nosotros estábamos intentando llevar un proyecto a cabo que el fin último de ese proyecto era quedarnos con el mercado aéreo de transporte interinsular de Cabo Verde, el cual no tenía cabida para dos operadores debido al volumen del mercado, ¿no? Que no era un mercado lo suficientemente grande para que dos operadores pudiesen competir entre ellos, se quedaría en manos de uno. Esto obviamente duele mucho, duele mucho, sobre todo cuando es una compañía
que allí se dice de bandera, ¿no? El orgullo del país, la compañía que ha venido haciendo este trabajo durante los últimos 30, 40 años desde que Cabo Verde se independiza, ¿no? Entonces, claro, ir a luchar contra una entidad de este tipo en un país tan pequeño, donde todo el mundo es familia de todo el mundo, y era una empresa muy grande, la empresa estatal de transportes aéreos, y creaba muchas rencillas, ¿no? Entonces, ese día fue un día complicado, pero bueno, gracias a Dios Sí, no pasó nada y aquí salió, estoy, sí. aquí estoy. Joder, perfectamente. pero menudo. Oye, otra de las cosas que también me identifica yo mucho, lo difícil que es tratar con un consejo de administración. Es difícil, sí. Porque, claro, yo siempre digo que muchas veces no se tiene en cuenta el entorno, ¿no? Porque tú estabas viviendo ahí todo, tú estabas Sí, ahí, yo tú sabías estaba los ahí problemas y todo. al 100%. Claro, y explicar todo esto a un consejo de administración que está a miles de kilómetros, debería ser como, me da la impresión como muy complicado, ¿no? Sí, Y obviamente, a veces sí. no te sentirías como poco entendido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy poco entendido y muy solo Sí, ante la adversidad, a pesar de que estoy muy agradecido a la gente de la compañía por el apoyo que me dio. En todo momento sí que hubo algunas circunstancias, de hecho, este tema de los disparos ni siquiera lo saben, se estarán enterando ahora o si han leído el libro, porque fue algo que obvié sí, en pro de que el proyecto saliese adelante, ¿no? Yo no puedo ir diciendo que nos están disparando, obviamente, porque sí. si no, vénganse para casa, ¿no? Pero sí, la relación con el Consejo de Administración fue buena, fue fluida, obviamente ellos tenían sus objetivos y sus necesidades, tanto de tipo financiero como de tipo temporal. El proyecto tiene que acabarse en tiempo y forma para que empecemos a generar ingresos por pasajes y tal, ¿no? Y a nivel de costes, hay que controlar los costes, que no se nos vayan, alquiler de los aviones, mantenimiento, salarios, infinidad de cosas, ¿no? Entonces sí que es cierto que la relación con ellos tuvo muchos buenos momentos y también muchos malos momentos. ¿Cuántos de cada tipo? Pues, Pues diría, cuando van bien las cosas, los buenos momentos 50-50. y cuando hay que dificultar de lo malo. Sí, sí, Imagino. obviamente en algunos procesos de todo el proyecto hubo momentos muy malos, no te lo voy a negar. Hubo un momento que es cuando empezamos a hacer los vuelos de demostración y O sea, que es una condición. El primer vuelo, El joder, primer vuelo, con el fallo de un flapless, sí, ¿no? Que para tuvisteis ahí, un joder. flaps and lock, sí. Sí. Para la gente que no lo sepa, en Cabo Verde, la normativa para conseguir el certificado de operador aéreo te exige volar un mínimo de 50 sectores, ¿no? Nosotros, dada la experiencia que teníamos en Canarias, conseguimos rebajar esa cifra a 30. Esto una vez presentados los manuales de operaciones, mantenimiento, calidad, security, safety, etcétera, ¿no? Entonces, para ese primer vuelo hicimos, como digo yo, un pasaje fake con miembros de la empresa que se prestaron todos orgullosos a ir en ese vuelo, y iba yo junto con los tripulantes técnicos y personal de aviación civil, auditores de aviación civil. Y en ese primer vuelo, como tú muy bien has dicho, tuvimos un problema en el primer sector, un flaps and lock, y tuvimos que retornar a la base, ¿no? Ese, sin lugar a dudas, fue uno de los peores momentos de mi vida, porque en ese momento todos mi castillo de naipes que había ido construyendo poco a poco se derrumba. Y veo cómo el proyecto peligra y temo esa llamada de ese consejo de administración para preguntarme que por qué el proyecto de certificación se había detenido, ¿no? Eso añadía un tiempo vital, tanto en la parte de ingresos como en la parte de costes al proyecto, y realmente fue un día bastante malo. ¿Qué te dice, vamos a hablar de los buenos, qué te dice la fecha 7 de noviembre de 2016? Bueno, esa fecha se me vienen lágrimas a los ojos. Esa fecha muy, muy importante, el día que hicimos el primer vuelo en Cabo Verde, lleno de nervios, desde el momento en que me levanté hasta el momento que me acosté. Fue un día impresionante para mí, y a pesar de que solo llevamos 7 pasajeros en ese primer día, uno de ellos, es muy gracioso esto, porque era un bebé. Entonces, en la foto del corte de la cinta de ese primer vuelo, el vuelo inaugural de nuestra empresa en Cabo Verde, aparezco yo, aparece la madre, aparece el padre y aparece el bebé en brazos de la madre, ¿no? Entonces, eso es un símil que a mí me gusta mucho contar, porque es como el nacimiento de mi compañía
a pesar de que no sea mía, para mí es mi bebé, y ese bebé que iba en ese primer vuelo de Vinter Cabo Verde, ¿no? Entonces esa fecha es muy emotiva para mí, lloré mucho, tuve mucho estrés porque estaba pendiente del teléfono, ya habéis aterrizado, ya habéis embarcado, ya habéis salido, pero sí es una fecha muy, muy bonita para mí. Oye, te vamos a poner estas imágenes ahora, ¿vale? Para que luego me cuentes tus sensaciones. Cuando podáis. Elevar-se do solo livremente. Simplesmente flutuar. Dizem que se sonhas, que voas sem esforço. Estás perto de alcançar as tuas metas. Aqueles que sabem o que querem voam lentamente. Os que sentem saudades voam depressa. Os que voam sobre o mar aspiram a superar-se a si próprios. Ao acordares, podes recordar de tudo como se tivesse sido real. E, por acaso não terá sido? Vinter, uma nova forma de voar. Joder, cómo me ha gustado, ¿eh? A mí también. Ahora tú dime Pues se me han cogido el corazón al ver esas imágenes de nuevo. Son muchos sentimientos que me vienen a la cabeza, mucho orgullo, satisfacción. Cabo Verde es un país que me ha cautivado totalmente. Y la verdad es que el día también que pusieron ese primer anuncio en la televisión nacional caboverdiana también fue un día muy, muy feliz para mí, porque por fin podía ver con mis propios ojos que ese sueño que habíamos tenido 5 años antes se estaba convirtiendo poco a poco en realidad. Me encanta ese anuncio, nos quedó muy bien. Nos quedó muy bien, muy bien, muy bien. Muy, muy emocional. Oye, hay una cosa que me ha chocado, ¿vale? En el libro, que es un poco para debatir entre tú y yo. Utilizas muchas veces la palabra fracaso. No muchas, pero sí que la utilizas. Yo siempre he pensado que los emprendedores nunca hablan de fracaso, sino que hablan de lecciones aprendidas. Sí, bueno, también hay al final de algún párrafo de los capítulos de fracaso también creo que figura hemos aprendido la lección o algo así. Sí, obviamente saber reconocer los fracasos es muy importante en la vida. Yo he fracasado un montón de veces, pero creo que he triunfado las veces que he fracasado más una, que eso ya es positivo. Pero ¿no? esa es la parte que yo de todas estas cosas, cuando hago estas cosas, que joder, lo bueno que tienen esto de ser editor es que uno puede hacer lo que considera oportuno, ¿vale? Y creo que esto también tiene que servir un poco para hay gente que nos ve y toda la historia. Entonces, yo siempre he visto, y así lo intento transmitir, ¿no? Cuando uno es emprendedor, cuando uno prueba cosas y toda la historia, realmente cuando las cosas no... Porque hay muchos, como bien sabes, hay muchos factores dentro del tema este. Sí. Realmente siempre estás sacando algo positivo, siempre estás aprendiendo. Sí, claro. ¿Cómo no volver a caer, por ejemplo, en el mismo error, ¿no? Sería una de las lecciones. Evitar cometer los errores, claro. Que son muchos en un proceso tan complejo. Bueno, en cualquier proceso empresarial hay muchas veces que no damos con la tecla adecuada, ¿no? Pero sí, ese aprendizaje de no volver a cometer los mismos errores en sí es muy positivo. Sí, desde luego. Oye, luego ha habido un tema que también... Sobre todo por la parte que te he dicho emocional, que a mí me interesa mucho, quién hay detrás de cada proyecto y cada que creo que hay una que es muy importante, ¿no? Yo lo que veo en el libro es que asumes muchas responsabilidades, ¿vale? Me acuerdo en un capítulo del libro que estás en el médico y el follón del motor y todo el tema este, pero hay uno que me ha llamado especialmente la atención, que es diciembre del 2017. Tú estás en Canarias. Sí. Te ibas a ver a tus hijos, que viven en Asturias. Correcto. Y a esto que hubo una tormenta, una calima, venía una tormenta de calima enorme, ¿no? Que, pues, vamos a ver, para que os hagáis una idea, es como la que hemos tenido hace poco en Madrid aquí, pero en plan salvaje. Sí, en Cabo Verde es salvaje. Que es algo como muy, muy, muy habitual. Y luego... dices en una parte del libro, dices, tampoco sé por qué dejé a mis hijos en segundo plano cuando son los que más quiero en este mundo.
¿Ya sabes la respuesta? No. No. Sinceramente Oye, yo no. que quería dar la exclusiva, me cago en la mano, hacer la pregunta. No. Sinceramente no sé la respuesta, no sé por qué lo hice, pero creo que fue un mix de sentimientos, circunstancias. Yo creo que fue porque en el fondo de mi corazón yo sabía que mis hijos estaban bien, estaban con su madre, con su familia, y independientemente de que yo viajase a verles o no, ellos iban a estar bien cuidados, y una Navidad más o menos en su vida no sería tan trascendente, ¿no? Obviamente ahora con las nuevas tecnologías, aunque no estés, puedes estar por videoconferencia, lo que sea, ¿no? Pero en el otro lado de la balanza sabía que quizás mi tercer hijo, mi empresa en Cabo Verde, me necesitase más en ese momento, ¿no? Yo entiendo que la aerolínea de Cabo Verde no entendía lo que era la Navidad, obviamente no lo iba a disfrutar tanto como mis hijos en su compañía, pero en ese momento que tuve que tomar la decisión, a día de hoy, sinceramente no me arrepiento de haber tomado esa decisión. He disfrutado de numerosas Navidades con mis hijos desde que he vuelto de Cabo Verde, todas. Y en esa etapa de mi vida consideré que era más importante, digámoslo así, la felicidad y la satisfacción de esos miles de pasajeros que hubiésemos dejado en tierra si yo no hubiese vuelto a Cabo Verde, que la alegría y la satisfacción de mis hijos, que son 2, a pesar de que su padre no estuviese allí en Asturias con ellos, ¿no? Entonces, sé que es un argumento un poco extraño, quizás, es que de entender. me interesa mucho porque, bueno, yo hablo con mucha gente, hablo con muchos empresarios, hablo con muchos emprendedores, y sé lo que implica ser emprendedor, ¿no? Que implica sacrificio, ¿no? Y esta pregunta, yo siempre la suelo hacer, nada más porque tú les ves, porque al final es lo que dices tú, al final cuando en este perfil, ¿vale? Cuando tú amas un proyecto y crees que tiene que ser, dejas todo. Dejas todo al lado, claro. Sí. Yo me fui a vivir a Cabo Verde. Pero luego te lo planteas, ¿no? O yo por lo menos me lo he planteado, ¿vale? Tuve ahí un proyecto ahí en Córdoba y toda la historia y dejé un año todo. Cuando digo de todo, dejé todo. Sí. Pues te entiendo. Por sacar una idea y salió. Luego, pues las cosas son como son. Pero salió y se llevó a cuenta y, como dices tú, no hay mayor satisfacción que uno lanzar algo. Luego también hay que saber retirarse a tiempo, pero bueno. Sí, en ese sentido yo creo que también triunfé porque después de 5 años viviendo en Cabo Verde, ya cuando la empresa estaba consolidada, ya cuando teníamos los 3 aviones implantados en el país, con una cifra de cercana a los 500.000 pasajeros anuales, ya mi trabajo estaba hecho y decidimos hacer la transición con una persona que me sustituyese. Yo me volví a Canarias ejerciendo en otro rol en la empresa, pero también ligado a la expansión internacional. Y sí, hay que saber cuándo parar. Aparte, aviación es un negocio, como todos sabemos, muy estresante, en el que el corazón sufre mucho y hay que cuidarlo. Oye, qué importante es lo de encontrar el talento dentro de la empresa, ¿no? Y además haces varias referencias al talento, ¿no? Y también decías una cosa importante, que debido a las características del país y toda la historia, había ciertos profesionales que no había, tuvisteis que hacer una convocatoria, traer, ¿no? Y luego, dentro de la propia organización, conseguisteis identificar talento, ¿no? Sí. Que os ayudó en el proyecto y a lanzarlo. Yo creo que es sobre todo hay que intentar, ¿no? Y además es una forma de incentivar a los empleados, ¿no? Sí. Intentar identificar cuáles son sus fortalezas, ¿no? Para que Oye, te voy a poner otra sorpresita. A ver si tenemos ahí una sorpresita. Espero que sea buena. Sí. Cuando puedas. ¿Era tan importante? Para mí era importantísimo. Para mí en ese momento eran las personas más importantes del mundo, y esas canciones que seleccionamos para nuestra música de a bordo fueron también las más importantes del mundo. ¿Sabes lo que pasa? Que en todo lo que hicimos en ese proceso, como yo soy una persona muy pasional, sí, y muy detallista, me gusta hacerlo todo bien. Entonces, cada vez que nos proponíamos hacer algo,
era con el objetivo de que fuese perfecto o lo mejor dentro de las circunstancias del país, del entorno y de la sociedad, ¿no? Entonces, en un capítulo hablo de un término que creo que me inventé yo, no lo he visto antes nunca, que es democracia decisional, ¿no? Y este es uno de los ejemplos en los que nosotros, los directivos de la empresa, valorábamos las aportaciones de todos los empleados, independientemente del departamento donde estuviesen, para ciertas cosas, ¿no? Y este tema de la música de a bordo fue una de ellas, ¿no? Entonces unas personas elegían música rock, otras música heavy, otras música tal. Pero este caso, éxito, ¿no? Este caso en concreto fue muy bonito y esa música que la ponéis seguramente por un capítulo del libro sí. En el que hablo del equipo de gimnasia como habrás infantil. Visto, nos hemos leído muy... Sí. Sí, me alegra, me congratula. Del equipo infantil de Cabo Verde, ese día fue un día espectacular por lo que transmitía, ¿no? Ver a ese equipo de gimnasia, de niñas jóvenes yendo a una competición, seguramente a ganar el oro, y bailando dentro de nuestro avión una canción que habíamos seleccionado nosotros para ellas, ¿no? Entonces fue muy bonito ese día también. Hay varios capítulos que dedicas a tus relaciones con la autoridad aeronáutica, tela, Oye. Paso palabra. Pasas palabra. No. A ver, cualquier pero difícil relación... y también con algunos pilotos, que también tuviste ahí tu... Sí, yendo por partes, si quieres empezamos por la autoridad aeronáutica. Obviamente cuando intentas exportar tu modelo de negocio a otro país, surgen ciertos inconvenientes, ¿no? El primero en Cabo Verde es que Cabo Verde no se rige por la normativa EASA, sino que están más próximos a la FAA americana. Entonces, pero tienen su propia autoridad aeronáutica. Tienen su propia autoridad aeronáutica, pero cuestiones como los manuales se rigen más por la parte americana, ¿no? Esto, claro, desde nuestro desconocimiento a priori nos significó un problema importantísimo porque hay ciertos requerimientos en Cabo Verde que no los hay en Europa. Por ejemplo, documentos como el Statement of Compliance, que es un documento que relaciona la norma, tus manuales con cada punto de la norma. Vuelos nocturnos, por ejemplo, normativas sobre las tripulaciones. Existe la figura del flight dispatcher, del despachador de vuelos. Sí, además titulado, si no me equivoco. Titulado con licencia y con auditoría por la parte de aviación civil y con proceso de indoctrination dentro de las tripulaciones técnicas. O sea, hay muchos requerimientos que son normativos, ¿no? Que eso se pueden paliar y, es cuestión de dedicarle tiempo. Otros problemas que tuvimos con la autoridad fue en el rango más bien de la libertad de mercado. Hay unas tarifas máximas estipuladas, también las hay aquí, en Canarias, pero la oscilación de esas tarifas era a voluntad de la autoridad, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando nosotros estábamos en competencia con la otra operadora, las tarifas eran X. Y cuando nosotros nos quedamos solos porque la otra operadora desapareció, las tarifas eran X partido por 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos vaivenes tarifarios nos afectaban mucho, sobre todo porque nosotros queríamos dar cabida a todo tipo de clientes, desde las clases más bajas hasta las medias o altas. Para eso necesitas un rango amplio de tarifas. Sí. Si te topan la tarifa por la parte de arriba, para conseguir el ingreso medio tú tienes que subir la tarifa baja, que deja fuera del mercado de transporte a los más débiles económicamente, ¿no? Entonces, casos de estos podría contar muchísimos, como los vuelos nocturnos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre aterrizar a las 22:01 y aterrizar a las 21:59? Sí, pues la diferencia es que tu tripulación técnica no puede volar al día siguiente. Ya. Sí, o sea, no es baladí la cuestión. Sí, no, claro. Es que si no tienes... se mete en la parte de actividad nocturna y ya es mucho más restrictiva. Ahí no hay llamadas que valgan y lo que marca son las manecillas. Joder, tela. Sí. Bueno, pues hasta aquí. Es que, si no voy a hacer un spoiler del libro. A mí me ha encantado. Además yo soy de los que ensucio el libro. De esto me da igual, además. Por eso os pedí una versión de papel, porque además me gusta consultar, voy a poner mis tics, mis historias. Yo de verdad que os lo recomiendo, sobre todo para que os hagáis, primero, porque os hagáis una idea de lo que conlleva llevar un proyecto de este tipo. Segundo de todo, porque quieras o no, el libro te va diciendo las distintas fases que hay que ir pasando en el caso de que uno quiera
quiera emprender un proyecto de la creación de una compañía aérea. Que ya os digo, y vaya por delante, que hay que ser muy rico para tener una... Decía un dirigente, dice, si quiere ser usted millonario, sea primero multimillonario y cree una compañía aérea. Sí, es cierto, sí. Es que el sector aéreo está muy influenciado por N variables en N campos, o sea, desde la meteorología, las tarifas, el precio del combustible, las autoridades, el tipo de avión, es demasiado complejo. Demasiado, yo creo que demasiado. Sí. Pero bueno, y nada, pues ya sabéis, Sueño de Altura. Tenéis aquí el libro que se puede encontrar, por cierto, en Amazon. En Amazon, en el Corte Inglés, te he visto y en cualquier librería bajo demanda. Es solo pedirlo. Eso, pues nada. La verdad que os lo recomiendo, pero no porque esté aquí, Raúl. Y además ya sabéis que no me corto una cala. Sí, el libro me parece... Pues no, pero es que está muy bien, porque mezcla una parte emocional con una parte estructurada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque viene... Pues cómo creáis el departamento de mantenimiento, cómo operáis el tema de operaciones vuelo, como el de handling, etcétera, etcétera. Entonces yo, ya iba diciendo, pues ha seguido ahí la estructura, primero el estudio de mercado, lo importante que es analizar. Importantísimo. Y analizar el entorno. Tienes que saber dónde te metes. Sí. No puedes... Sí. O sea, que nada. Oye, pues Raúl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Esperamos que, a todos vosotros, que os haya gustado esta entrevista y como siempre es nuestro compromiso llevaros la cultura aeronáutica ahí donde estéis y todo lo que sea escribir libros. Yo siempre admiro muchísimo a la gente que escribe libros. Es que cada vez hay menos gente que escribe. Es que es un proceso arduo y complejo. Y menos en este sector, pero ¿sabes lo peor de todo? Que cada vez hay menos gente que lee. Sí, eso es aún peor. Que aún es peor. Pues nada, hasta luego y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta Encantado. luego. Chao. Pues nada, hasta aquí este programa, este interesante programa con la entrevista que os hemos traído. Espero que os haya parecido interesante. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis dar al me gusta o podéis compartirlo o suscribiros, lo que prefiráis. Entramos ya a las vacaciones de Semana Santa. Como siempre os digo, tener muchísimo cuidado porque hemos llegado hasta aquí y hemos llegado hasta aquí pasando lo que hemos pasado. Hemos pasado una pandemia, estamos ahí con un follón de narices y bueno, ya hemos sobrevivido, que no está mal. Entonces, ahora coger y cometer imprudencias con el coche no tiene ningún sentido. ¿Qué vas a llegar? 30 minutos antes, 40 minutos antes, los que vais más deprisa todavía, una hora antes, no tiene ningún sentido. Es que si algo hemos aprendido de esta pandemia es que hay que aprender a disfrutar de la vida e intentar disfrutar precisamente de los que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestros familiares, de todo. Y ellos esperan que volváis. Entonces, deciros eso, por favor, cuidaros. Y ya sabéis... que os digo todo esto por una sencilla razón. Y esa sencilla razón, y a la vez compleja, es porque os necesitamos. Espero que paséis unas muy buenas vacaciones. Hasta luego y nos veremos en el próximo programa.